glosofaríngeo. Décimo, vago neumogástrico, el que tiene que conocer más de toditos, nervio vago neumogástrico. ¿Y cuáles son los que tienen fibras parasimpáticas dentro suyo? Tercero, séptimo, noveno y décimo. ¿Qué caracteriza? Então, sensorial é do corpo para o cérebro. O motor. Del cerebro para el cuerpo, para la periferia. Del centro para la periferia del centro. Bueno, los nervios espinales son 31 pares, dijimos, ¿verdad? Están los cervicales, los torácicos, los lumbares y los sacrococcígeos. Y este número. ¿Cuántas vértebras cervicales teníamos? 6. ¿Cuántas? 6. 7. 7. Entonces vemos que tenemos 8 raíces. Esa es una pequeña variación. ¿Cuántas vértebras torácicas tenemos? 12 torácicas también, 12 nervios espinales. ¿Cuántas vértebras lumbares tenemos? También coincide. ¿Cuántas vértebras sacras tenemos? 5. ¿Y cuántas vértebras coccígeas tenemos? 3 a 4. O 4 a 5 en algunos libros, que dice un solo coccígeo. Estos son los nervios, los pares espinales. Entonces son 31, son 8 cervicales, 12 torácicas, 5 sacras, 5 lumbares y un solo nervio que es el coccígeo. Y dijimos que de todos ellos, ¿cuáles son los que van a formar la cola de caballo? De todos estos, ¿cuáles son los que van a formar la cola de caballo? Los últimos 10. Los últimos 10 van a formar esa cola de caballo. ¿Cómo se va a llamar esta capa que está cubriendo la parte externa de la célula? Esta es dura. Esta es la externa, la dura madre, que es la más fibrosa en específico. Ahora, sistema nervioso autónomo dividíamos en simpático y parasimpático. Dijimos que al simpático le conocíamos como respuestas ante el eje que se activa ante la lucha o la huida o un estrés máximo. Y el parasimpático es aquel de la paz, relajación en específico, ¿verdad? Entonces, sus funciones son totalmente diferentes, antagónicas. Simpático es el que gasta la energía y el parasimpático es para ahorro de energía. ¿Se dan cuenta? Es totalmente contrario. Ahora ustedes deben saber dónde se encuentra el simpático y el parasimpático, dónde nace el simpático y el parasimpático. Recién mencionamos nosotros que hay unos pares craneales que tienen fibras parasimpáticas. ¿Cuáles son esos pares craneales que tienen fibras parasimpáticas? Tercero, séptimo, noveno, décimo. Entonces recuerden que parasimpático es a nivel del tronco y a nivel del sacro. Y simpático es tóraco-lumbar. Esa es la altura de donde nacen sus fibras. Entonces, las fibras simpáticas nacen desde el tórax hasta la región lumbar. Por eso el simpático es tóraco-lumbar y el parasimpático es de los dos extremos, es decir, tronco del encéfalo y sacro. A esas alturas, esos nervios en esas alturas tienen función parasimpática y los nervios que nacen en la región torácica y lumbar son simpáticas. ¿Se acuerdan de la cadena simpática? Sí. Que tenía una cadena así, tenía los ganglios simpáticos y se encontraban paralelos a la columna vertebral. Entonces recuerden que el sistema simpático nace a nivel tóraco-lumbar y el parasimpático nace a nivel entonces del tronco, del encéfalo y sacro. Si se dan cuenta, ninguno coincide. Tronco y sacro es territorio parasimpático y simpático es tórax y lumbar. Ahora vamos a ver un poquito de cuáles son sus funciones. ¿Cuáles son las funciones específicas? ¿Cuál de los dos es el que se activa durante el estrés, un peligro de muerte inminente, donde se gasta energía? Simpático. Entonces vamos a ver qué dice. Ojo, a nivel de ojo. Vamos a suponer una persona que está corriendo de otra persona con un revólver. Obviamente va a correr por su vida. Vamos a suponer eso. Entonces esa persona que está corriendo, a nivel del ojo, ¿qué va a pasar? Sus pupilas se van a dilatar porque necesita ver lo mejor que puede dónde va a escaparse. Entonces las pupilas se van a dilatar, primeramente. Después, su corazón va a tener una taquicardia, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la presión arterial, ¿sí o no? Va a aumentar la presión arterial. ¿Cómo van a estar si va a aumentar la presión arterial, cómo están sus vasos? ¿Están con espasmo o están con una dilatación? Espasmo. Espasmo, perfecto. Entonces
sistema cardiovascular va a haber aumento de la frecuencia cardíaca, va a haber aumento de la presión arterial, va a haber un vasoespasmo, así. Ahora, vasoconstricción. Y esto, cuando tenemos en la vía respiratoria, el paciente va a necesitar oxigenar más sus músculos para poder correr. Entonces va a haber una broncodilatación. ¿Para qué? Para permitir que ingrese mayor cantidad de oxígeno, porque de lo contrario, un calambre y chao. Entonces, hay una broncodilatación y hay una vasoconstricción. A nivel del hígado, ¿qué va a hacer? Va a pedir que el hígado produzca mayor cantidad de glucógeno. ¿Para qué? Para tener fuente de energía, para poder correr más. Entonces va a aumentar la cantidad de glucógeno. A nivel de tubo digestivo, ¿les parece que ese va a ser un buen momento para ir a defecar? Ese no es un buen momento para eso. Entonces, ¿qué va a causar? Va a disminuir el peristaltismo y va a causar una contracción del esfínter anal. Cero producción, ahí no hay momento para nada. Entonces, va a haber eso, ¿verdad? Y a nivel de la glándula suprarrenal, va a estimular a la glándula suprarrenal para que produzca adrenalina y noradrenalina para poder correr mucho más todavía. Eso es principalmente lo que va a hacer, por ejemplo, el simpático. Ahora vamos al parasimpático, que dijimos que debe ser lo contrario. Acá en el ojo, el simpático causaba dilatación de las pupilas, eso se llama midriasis. Y acá, como está relajado, entonces causa más bien una miosis, una contracción. Ahora, totalmente lo contrario. Ahora dijimos que la frecuencia cardíaca en el simpático estaba aumentada y la presión arterial estaba aumentada. Entonces acá la frecuencia cardíaca va a estar disminuida y no va a haber una vasoconstricción, sino una vasodilatación. Simpático dijimos que había una broncodilatación para mejorar la respiración, y acá es más bien no es que hay una dilatación en sí, más bien está en una... Sí, un estado normal, más bien cercano a una no es una broncoconstricción, porque eso sería patológico. Ahora, el hígado no está produciendo mayor cantidad de glucógeno ahora, no necesita energía, sino que la función va a ser más bien a nivel para producir bilis, mayor producción de bilis. ¿Para qué? Para poder de esa manera ayudar a la digestión, porque en este momento sí es para la digestión ya. A nivel del tubo intestinal, ¿cómo va a estar acá dijimos que el peristaltismo iba a estar disminuido o abolido, y acá aumentado. La relajación, acá dijimos que habría relajación de los esfínteres, y acá, constricción de los esfínteres, y acá relajación. Sí, y es una manera esquemática para comprender. Esto ustedes después van a desarrollar mejor otra vez en neurofisiología. Pero era para poder entender que son funciones totalmente contrarias. Que é o senhor que vai dar pra gente, né? Neurofisiologia. No sé. Pues, A gente já está a questão da alimentação e hábitos, por exemplo, pessoas